El objetivo de esta clase es identificar las variables que influyen en la decisión de producción de una empresa. Para esto, vamos a revisar dos teorías, la teoría de la producción y la teoría de los costos. Para empezar, en la teoría de la producción, lo primero que tenemos que definir es qué es una función de producción. Una función de producción corresponde a una relación entre los factores productivos o recursos y el nivel de producción que se puede lograr con estos. Para representarla en forma genérica, tomaremos la forma que aparece con color azul, donde Q corresponde a la producción, K es capital y L representa trabajo. Lo que esto nos está mostrando entonces que al combinar una cierta cantidad de capital y de trabajo de una cierta forma, vamos a lograr un determinado nivel de producción. La función de producción, la forma específica, va a ser diferente dependiendo del producto que vamos a elaborar. Sin embargo, ese nivel de detalle no nos interesa para lo que es la teoría de la producción, pero sí nos interesa hacer la diferencia entre lo que es el corto y el largo plazo. A corto plazo, en economía se entiende que al menos uno de los factores productivos está fijo. En este caso, consideramos que el factor productivo que va a estar fijo es el capital y por eso se le coloca una línea por sobre la letra que lo representa, que en este caso dijimos que era la letra K. A largo plazo, en cambio, todos los factores productivos pueden variar. Es decir, la empresa podría escoger la cantidad de trabajo y de capital que logran maximizar su producción. ¿Va a ser relevante esto? Sí, por supuesto que va a ser relevante, porque esto implica que a corto y a largo plazo la manera de poder lograr la maximización de la producción va a ser distinta, ¿ya? En una de ellas voy a poder modificar ambos factores productivos y en la otra solamente voy a tener la opción de cambiar uno de ellos. Otro concepto importante para poder lograr entender esto de la teoría de la producción corresponde a lo que es el producto total, el producto medio y el producto marginal. En el caso del producto total, lo que se está refiriendo es la producción total que se puede lograr utilizando distintas combinaciones de capital y de trabajo. El producto medio corresponde al producto promedio o producto unitario, el cual se calcula en el caso del producto medio del trabajo como el producto total dividido por la cantidad de trabajadores. El producto marginal se calcula como una derivada, que es la derivada de la producción con respecto al trabajo. Y este producto marginal lo que está diciendo es cómo varía la producción total al variar en una unidad o en una hora, por ejemplo, la cantidad de trabajo o de trabajadores. Estos conceptos se van a dar cuenta que son bastante relevantes para poder entender lo que es la maximización de la producción. Vamos a empezar entonces primero con lo que es el corto plazo. Y nos vamos a guiar por esta tablita que tenemos y la gráfica que aparece al lado. Empecemos con la tabla, ¿ya? En la tabla tenemos cuatro columnas, ¿ya? La primera corresponde a la cantidad de trabajadores, la segunda al nivel de producción, luego tenemos anotado el producto marginal del trabajo y posteriormente el producto medio del trabajo. ¿Qué es lo que nos dice la primera columna? Nos dice que vamos a analizar el nivel de producción que nos entregan desde 0 hasta 7 trabajadores. Q, que es el nivel de producción o el producto total, si se fijan, se va incrementando a medida que nosotros vamos aumentando la cantidad de trabajadores. Deben tener en cuenta qué cosa, que como esto es el corto plazo, la cantidad de capital está fijo. Por lo tanto, ustedes tienen una cierta cantidad de maquinaria que no van a cambiar y lo único que están haciendo es incrementar la cantidad de trabajadores para ese mismo nivel de maquinaria. El capital también puede ser considerado, acuérdense, no solamente maquinaria, sino la capacidad instalada. Es decir, ustedes tienen una determinada fábrica y ustedes están ingresando una mayor cantidad de trabajadores a esa fábrica. Aquí va a ocurrir algo que hay que considerar y es el hecho de que dado que este capital está fijo, el ir trayendo cada vez más recurso humano no necesariamente va a incrementar la producción en forma eterna, porque en algún minuto esos trabajadores se van a empezar a molestar unos con otros, a estorbar, ¿ya? Piensen, por ejemplo, que hemos tres maquinarias, ¿ya?
Si tenemos tres maquinarias, por ejemplo, tres computadores, ¿ya? Las primeras personas que nosotros contratemos van a venir a utilizar esos computadores. Por lo tanto, la primera persona que va a poder utilizar el computador va a poder aportar mucho a lo que es la producción. Si ingresa una segunda persona, esa segunda persona va a poder ocupar el segundo computador que estaba disponible, por lo tanto también va a incrementar la producción. La tercera persona, si pensamos que había un computador para ella, también lo va a hacer. Pero ¿qué va a ocurrir a medida que siga aumentando la cantidad de personas, asumiendo que la cantidad de computadores está fijo? La cuarta persona, por ejemplo, en este ejemplo que yo les estoy estableciendo, ya no va a tener un computador ella para poder trabajar. Significa que necesariamente va a tener que empezar a compartir esta maquinaria con otra persona. ¿Qué va a pasar con la número 5, la número 6, la número 7? ¿Ya? Va a llegar un minuto en que la última persona que llegue, ¿no es cierto? Va a hacer que el espacio físico ya no sea el suficiente, la cantidad de capital tampoco sea suficiente, y en vez de permitir que la producción siga aumentando, la producción va a llegar en un minuto en que va a empezar a disminuir. Eso es lo que uno visualiza en este nivel de producción, que si se fijan hasta la unidad número 5 va aumentando. Pero a partir de la unidad número 6, ya, la unidad de trabajo número 6, la persona número 6, la cantidad de producción permanece constante. Y si incrementamos de tal manera la producción, la cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, a 7, el nivel de producción disminuye a 56. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Aquí se está reflejando el efecto de que el capital esté fijo. El no poder incrementar el nivel de capital hace que de alguna manera esto, la cantidad de trabajadores se empiecen a molestar o a estorbar entre ellos. Y en vez de hacer que la producción siga aumentando, generan que la producción empiece a disminuir. Eso es la forma que uno ve aquí en la gráfica, ¿ya? Porque lo que está graficado justamente es el producto total. Si se fijan, lo que está en la parte de las X o de las abscisas, que es lo que uno generalmente dice el de las X, ¿cierto? Corresponde al insumo variable, en este caso para nosotros el trabajo. A medida que nos alejamos, ¿cierto? O que nos movemos hacia la derecha, va aumentando la cantidad de trabajadores. En el eje vertical o en el eje de las ordenadas, también conocido como el eje de las Y, ¿no es cierto? Se está notando el nivel de producción total. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si se fijan en un primer momento, a medida que aumentamos la cantidad de trabajadores, es decir, nos movemos hacia la derecha, el nivel de producción también va aumentando. Por esto esta curva tiene una pendiente positiva. Pero llega un minuto, ya que cuando estamos encontrando acá arriba, ¿ya? Se los marco, estaríamos por ahí, ¿cierto? En esa situación, si se fijan, el nivel de producción ya no sigue aumentando. El nivel de producción está parejo. Y luego de eso, si seguimos aumentando la cantidad de trabajadores, el nivel de producción empieza a disminuir, que es el movimiento de la curvita hacia abajo. Ahora, en este caso particular con los datos que tenemos, ¿dónde vemos que se genera ese corte? El nivel de producción empieza a disminuir, como les decía, entre el sexto y séptimo, el del paso del sexto al séptimo trabajador. Ahí el nivel de producción empieza a disminuir. ¿Ya? Pero ya desde antes, la producción, ¿ya? El incremento de la producción se empezó a reducir. ¿Dónde podemos ver eso nosotros? En el producto marginal. Si ustedes chequean aquí el producto marginal para la primera unidad es de 10 unidades, para la primera unidad de trabajo. ¿Ya? Son 10 unidades de producción. Cuando ingresa el segundo trabajador, la producción pasa de 10 a 30. Eso quiere decir que se incrementa en 20. Ese incremento de la producción total ante un cambio unitario de los trabajadores es el producto marginal, que correspondería a esas 20 unidades. Por lo tanto, aquí tenemos que el producto marginal aumentó. ¿Ya? Que es cuando yo les decía, por ejemplo, que teníamos un computador desocupado y por lo tanto iba a ingresar una persona que podía trabajar con ese computador que nadie estaba utilizando. ¿Qué pasa aquí con la unidad 3 de trabajadores? En la unidad 3 de trabajador hace que la producción total se incremente de 30 a 45. Es decir, estamos hablando de 15 unidades adicionales de producción.
El producto marginal son 15 unidades. Entonces, si bien el nuevo trabajador hace que la producción total se incremente, fíjense que ese incremento es menor al incremento que se había generado con el trabajador anterior, lo cual no quiere decir que esta tercera persona, ella en particular, sea menos productiva. No, no es la persona, sino que el ingreso de esta persona en conjunto, al generar estas tres personas, dado el nivel de capital que se tiene, que es fijo, hace que la producción aumente, pero no tanto como lo había hecho las unidades anteriores. ¿Ya? Entonces, en este caso particular, tal vez podíamos pensar que esta empresa tenía dos en vez de tres computadores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, al tener esos dos computadores, se utilizó el primero, la producción aumentó en 10 unidades. Se trajo el segundo trabajador, ocupa el segundo computador que está disponible y la producción aumenta en más, en 20. Yo diría, pero ¿por qué aumenta más que el otro? Claro, porque además de utilizar este segundo computador, ¿no es cierto? Pueden transmitirse información entre ellos, pueden compartir algo, ¿no es cierto? Le puede enseñar uno a otro, lo que permitiría que se potencien de alguna manera. Pero cuando llega el tercer trabajador, si asumimos que ya no hay más computadores, este tercer trabajador va a tener que compartir un computador con el trabajador uno o el trabajador 2. Entonces va a haber un tiempo ahí en que tienen que cerrar lo que estaban trabajando, que ingrese el otro trabajador, etcétera, ¿ya? Y eso hace que la producción igual aumente, pero no tanto como lo había hecho anteriormente. El cuarto trabajador que ingresa sigue generando que la producción aumente, pero fíjense que esto va decayendo. Aumenta menos que el anterior, ahora el incremento es de 11. Y así, el trabajador 5 cuando ingresa, genera un incremento de la producción solamente de 4 unidades. El siguiente trabajador no genera cambio en la producción y ya el séptimo trabajador, que es el que viene, ¿no es cierto?, en este caso, em, a generar que la producción disminuya, se verifica en este producto marginal negativo, que sería el menos 4. ¿Ya? ¿Cómo se ve el producto marginal en esta misma curva de producto total? El producto marginal corresponde a la pendiente del producto total. ¿Ya? Por lo tanto, si miramos la pendiente, ¿ya? En un primer minuto la pendiente va aumentando, luego la pendiente sigue siendo positiva pero va disminuyendo, la pendiente llega a ser cero en el punto más alto del producto total y luego la pendiente empieza a caer, que es donde se hace negativa. ¿Ya? En lo que respecta al producto medio, el producto medio dijimos que era el producto unitario o el producto promedio. ¿Cómo calculamos esa cuarta columna? Bueno, tendríamos que tomar el producto total y dividirlo por el número de trabajadores. Y de esa manera logramos este producto medio. Si queremos hacer una relación tomando exactamente los mismos datos, si se fijan aquí en la parte superior está la gráfica del producto total, que era la que acabamos de mostrar, y abajo aparece graficado el producto marginal y el producto medio. ¿Qué cosas quiero identificar acá? ¿Ya? Primero, fíjense en la forma del producto marginal y la forma del producto medio. Ambos tienen la misma forma. Primero aumentan, llegan a un máximo y luego disminuyen. Y es lo que uno puede visualizar en la tabla. El producto marginal aumenta hasta 20, luego cae y se vuelve negativo, ¿cierto? Entonces aquí aumenta, llega a un máximo, cae y se vuelve negativo. En el caso del producto medio, también aumenta, llega a un máximo y disminuye. Si se fijan, el producto medio, ¿ya? Sus variaciones son más lentas que la del producto marginal. De hecho, eso se nota en la gráfica, ¿cierto? Cuando se incrementa el producto marginal, su incremento es más rápido que la del producto medio. Cuando cae el producto marginal, su caída es más rápida que la del producto medio. ¿Cómo podríamos entender eso? Si quieren, lo pueden hacer una asociación con lo que es sacar un promedio de notas, por ejemplo. Cuando uno saca un promedio de algo, no solamente tomas los últimos datos, la última variación, sino que tomas todos los antecedentes históricos en este caso. Para tener un promedio, ustedes sacan un promedio de todas las notas, por ejemplo, imagínense controles, de todos los controles del semestre.
El producto marginal solamente diría si en el último control cuánto varió con respecto al anterior. Me había sacado un 5 y ahora me saqué un 7, ¿ya? Para mostrar esa variación. En cambio, el producto medio va a estar tomando el 5, el 7 y todas las notas anteriores que yo podría haber generado, ¿ya? Entonces, como el promedio siempre toma el dato histórico, ¿ya? Cuando vamos incrementando, ¿ya? Va tomando los datos que vienen desde más abajo. Entonces va haciendo que su valor se incremente, pero en menor cuantía. Y cuando va a caer, toma los datos más altos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la caída también es más lenta o en menor cuantía. Eso es lo primero, ya es ver la forma que tiene el producto marginal y el producto medio. Fíjense además que el producto marginal llega a su cima, ya a su valor más alto, antes que el producto medio, y que el producto medio es igual al producto marginal, ¿ya? Cuando el producto medio es máximo. Y eso es algo relevante porque eso siempre va a ser así. Ya en el producto medio máximo, ahí el producto medio va a ser igual al producto marginal. Si lo unimos con la gráfica de arriba, que es la gráfica del producto total, ¿ya? Hay varios puntos marcados. Primero aparece como un punto A que dice que es un punto de inflexión. Ese punto de inflexión coincide con el producto marginal máximo, porque dijimos que el producto marginal era la pendiente del producto total, ¿se acuerdan? Entonces, mientras el producto marginal va aumentando, quiere decir que la pendiente de la función de producción se va incrementando hasta el punto A. Después del punto A, el producto marginal empieza a disminuir, por lo tanto, la pendiente del producto total también empieza a disminuir, pero sigue siendo positiva. Y cuando llegamos al punto C, si se fijan ahí, el producto marginal se hace cero y se torna negativo, y es ahí donde se ve que el producto total empieza a disminuir, ¿ya? Dado que esta pendiente es negativa. En el caso del producto medio, ¿ya? El producto medio, fíjense que está asociado, este producto medio máximo está asociado con el punto B. Para poder saber exactamente dónde está el producto medio máximo, uno puede tirar un rayo desde el origen hacia la función de producción. La pendiente de ese rayo corresponde al valor del producto medio, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan en el punto B, la pendiente de ese rayo es igual al producto marginal, es igual a la pendiente de la función de producción. Por eso que sabemos que en ese punto el producto medio y el producto marginal van a ser iguales. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Ya? Bueno, una vez que tenemos claro esto, nosotros a corto plazo podemos dividir la función de producción en tres etapas, que son las que aparecen marcadas acá. La etapa 1, 2 y 3 de la producción. ¿Qué es lo que estamos buscando entender? ¿En cuál de estas etapas de la producción las empresas se van a situar? Y aquí hay una etapa bien clara que las empresas jamás van a querer ubicarse ahí y que corresponde a la etapa 3 de la producción. La etapa 3 de la producción comienza en el punto C, cuando el producto marginal se hace cero y empieza a ser negativo. ¿Qué es lo que ocurre en esa etapa 3 de la producción? La cantidad de capital, acuérdense que está fija, porque estamos a corto plazo. Acá lo único que se hace en esa etapa es incrementar la cantidad de trabajo, pero estamos incrementando la cantidad de trabajo y el nivel de producción está disminuyendo. Y el incrementar el nivel de trabajo quiere decir que vamos a incrementar los costos. Entonces, finalmente, estamos incrementando los costos y reduciendo el nivel de producción. ¿Es eficiente eso para la empresa? Claramente no es eficiente. Y por lo tanto, la etapa 3 no es considerada y una empresa jamás se ubicaría en esa etapa de la producción. Nos quedan dos etapas entonces, la etapa 1 y la etapa 2, donde la empresa finalmente va a contratar trabajadores. La empresa va a contratar trabajadores en la etapa 2. ¿Por qué razón? Porque en la etapa 1, si se fijan, el producto medio, que es el producto por trabajador,
se está incrementando. Por lo tanto, esto quiere decir que la empresa podría seguir contratando trabajadores y seguir incrementando este producto medio. ¿Ya? Entonces, para no perder ese incremento en el producto medio, la empresa no va a contratar en la etapa 1, sino que va a contratar efectivamente en la etapa 2 de la producción. ¿Ya? Eso es lo que ocurre a corto plazo. ¿Qué pasa a largo plazo? A largo plazo también tenemos que considerar los conceptos de producto total, producto medio, producto marginal. Se definen de la misma manera, solamente recuerden que a largo plazo tanto el capital como el trabajo pueden variar. Por lo tanto, cuando hablamos de producto medio, ya no solamente vamos a hablar del producto medio del trabajo, sino que también del producto medio del capital, el cual se obtendría como el nivel de producción dividido por el número de capital. El producto marginal, lo mismo. No solamente vamos a encontrar el producto marginal del trabajo, sino que también podríamos hablar del producto marginal del capital, que correspondería a la variación de la producción con respecto al capital. Cuando entramos a esta situación en que tanto el capital como el trabajo pueden variar, aparecen dos conceptos de mucha relevancia, que corresponden a la eficiencia técnica y a la eficiencia económica. ¿Qué pasa con la eficiencia técnica? Cuando nosotros estamos comparando dos procesos que tienen un cierto nivel de capital y trabajo para producir un determinado nivel de producción, ¿ya? Podríamos considerar que o darnos cuenta que uno de ellos requiere una menor cantidad de factores productivos para poder ser elaborado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la primera tablita tenemos el proceso A y el proceso B. Asumamos que la cantidad de capital y trabajo que aquí aparece es para producir una unidad. El proceso A nos está diciendo que necesitamos 15 trabajadores y 5 capital para poder producir una unidad a través de ese proceso. En cambio, en el proceso B requerimos 20 trabajadores y 8 capital para producir exactamente la misma unidad. ¿Qué encontramos? Que el proceso A, en términos técnicos, es más eficiente que el proceso B, porque para producir exactamente la misma cantidad requiere una menor cantidad de capital y de trabajo. ¿Ya? A eso se refiere la eficiencia técnica y por eso la definición que aquí aparece. Ya dice, la eficiencia técnica requiere de un proceso de producción que no utilice más insumos de los necesarios para obtener un determinado nivel de producción, obviamente con la tecnología existente. ¿Ya? ¿Qué pasa con la segunda tableta que aparece acá? Aparece un proceso A, pero ahora comparado con un proceso C. Si se fijan, este proceso A utiliza una mayor cantidad de trabajadores que el proceso C, pero una menor cantidad de capital. En este caso, no podemos decir cuál de los dos procesos tiene una eficiencia técnica, ya que para eso tendría que utilizar menos capital y trabajo, ¿ya?, que el otro proceso, o la misma cantidad de uno, pero menor cantidad de la otra. Por ejemplo, si el proceso A utilizara 10 de trabajo y 5 de capital, podríamos decir perfectamente que el proceso A es más eficiente en términos técnicos, ¿ya? O como lo habíamos visto en la tablita anterior, ya que utiliza menos capital y menos trabajo, ¿ya? En ese caso, que no podemos hablar de eficiencia técnica, nos tenemos que ir al concepto de la eficiencia económica. Para hablar de la eficiencia económica, tenemos que incluir lo que son los costos de producción, ¿ya? Entonces acá en un proceso, para hablar de que se es eficiente económicamente, ¿ya?, tenemos que ver si para una determinada tasa de producción existe algún otro proceso que sea más barato, ¿ya?, es decir, que tenga un menor costo medio. Y aquí hay dos tabletas para comparar. Primero tenemos el proceso A y el proceso C. ¿Ya? Vamos a asumir que corresponde a la cantidad de capital y trabajo que teníamos anotado recién. Es decir, para el proceso A necesitamos 15 de trabajo y 5 de capital. Para el proceso C, 10 de trabajadores y 8 de capital. Pero para poder ver la eficiencia económica vamos a tener que incluir lo que son
el salario, que es el W, que es el pago al trabajo, y la tasa de interés, que va a corresponder al pago del capital. Lo que está anotado al final son los costos totales considerados para la producción de una unidad. Entonces, en el proceso A, dado que requerimos 15 trabajadores y a cada uno se le paga un salario de 10, y además requerimos 5 capital y a cada uno se le paga un precio, un salario, en este caso llamado una tasa de interés de 2, el costo total de esa unidad serían 160 pesos. Para el proceso C hacemos lo mismo, ¿ya? 10 trabajadores con un salario de 10 cada uno, más 8 capital por una tasa de interés de 2 cada uno, nos da un costo total de 116. En esta situación, si bien técnicamente yo no podía elegir entre A y C, económicamente sí. ¿Por qué razón? Porque dado el salario y la tasa de interés planteado, la alternativa de proceso C es más económica que la del proceso A. Por lo tanto, C tendría eficiencia económica con respecto al proceso A. Sin embargo, fíjense que en la tableta de abajo se establecen los mismos procesos con la misma cantidad de capital y de trabajo, pero hicimos un cambio con respecto a los valores del salario y de la tasa de interés. Acá lo que hice fue darle un costo menor al trabajo y un costo mayor al capital. ¿Qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, invierte en este caso la eficiencia económica, ya que la alternativa A nos muestra un costo total de 85 en comparación a la alternativa C que nos muestra un costo total de 94. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta situación? Lo que está ocurriendo es que como lo que estamos midiendo es eficiencia económica, ¿ya? Cada proceso podría ser más eficiente o no dependiendo de qué es lo que utiliza más y qué es más barato en cada economía. Entonces, aquí es lo que voy. Nosotros podríamos tener este proceso A y C, pero resulta que en una economía específica, tal vez, no sé, en China, ¿ya? La alternativa A o C va a ser más económica y va a ser distinto que en otra economía como podría ser Estados Unidos, Chile, Haití o el país que ustedes quieran, ¿ya? ¿Por qué? Porque el salario y la tasa de interés en cada una de esas economías va a ser distinta, ¿ya? Así que lo que puede ser eficiente económicamente en una economía podría no serlo en otra, ¿ya? De ahí viene la decisión, tomando esto en cuenta, la decisión de largo plazo de la maximización de producción de las empresas. Una empresa lo que va a buscar a largo plazo es maximizar la producción sujeto a una restricción que tiene que son los costos. Y considerando esto de la eficiencia técnica, pero también de la eficiencia económica, lo que va a buscar la empresa y lo que va a lograr maximizar su producción a largo plazo, ¿ya? Va a ser que el producto marginal del trabajo dividido por el salario va a tener que ser igual al producto marginal del capital dividido por la tasa de interés. Si se cumple esta igualdad, nosotros podemos asegurar que las empresas van a estar maximizando su producción sujeto a su restricción de costos. El producto marginal del trabajo partido por el salario se conoce como el producto marginal del último peso gastado. Y el del capital también, el producto marginal del capital del último peso gastado, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser una igualdad para estar maximizándose la producción? Ocurre lo siguiente. Nosotros asumimos o partimos del supuesto, ¿cierto?, que la empresa quiere maximizar la producción y que por ende va a utilizar todo el costo que tiene disponible para esto. Pero la empresa, como a largo plazo puede cambiar la cantidad de capital y de trabajo, va a tener que buscar la mejor combinación entre estos dos factores productivos de tal forma que le permitan aumentar lo más que pueda la producción. Entonces, ¿qué ocurriría si el producto marginal por peso gastado del trabajo fuese mayor que el producto marginal del último peso gastado del capital? Si esto fuese así, significa que si la empresa redistribuye sus gastos, ¿ya?, y le quita un peso al capital y ese peso lo redistribuye y lo gasta en trabajadores, ¿qué es lo que va a ocurrir?
La producción va a disminuir por la plata que le está quitando al capital, menos capital, ¿cierto? Pero como esa plata la va a utilizar en trabajo, la producción va a aumentar por otro lado. Y como el producto marginal del trabajo, el último peso gastado, es mayor, significa que la reducción que va a generar por tener menos capital es menor al incremento que va a generar en la producción por tener más trabajadores. Por lo tanto, si llega a ocurrir que el producto marginal del trabajo es mayor que el producto marginal del capital del último peso gastado, la empresa va a generar una redistribución, reduciendo la cantidad de capital e incrementando la cantidad de trabajadores. Y de esa manera podría incrementar su nivel de producción. Lo mismo pasaría si el producto marginal del trabajo del último peso gastado fuese menor que el producto marginal del capital del último peso gastado. ¿Qué estaríamos diciendo en ese caso? Estaríamos diciendo que el capital, ya, un peso gastado en capital aporta más que un peso gastado en trabajadores. Por lo tanto, la empresa nuevamente realizaría esta redistribución, quitaría un peso de trabajadores y lo pasaría hacia lo que es la adquisición de capital. La producción va a tender a caer porque vamos a tener menos trabajadores, pero la producción a su vez va a tender a aumentar porque vamos a estar contratando más capital. Y como la productividad de ese peso en el capital es mayor, finalmente la reducción de la producción por trabajadores va a ser menor al aumento de la producción por la parte del capital. Entonces, la empresa, mientras estas productividades marginales por peso gastado sean distintas, va a tener la posibilidad de ir redistribuyendo el dinero que tiene, intercambiando entre más capital o menos trabajo, menos capital. En cambio, cuando esto ya es igual, ya generó todos los cambios posibles y aquí no tiene una posibilidad de seguir aumentando la producción, ya que al traspasar un peso de un factor productivo al otro, no va a cambiar su nivel de producción. Eso es lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a la maximización de producción de largo plazo. ¿Qué pasaría ahora en términos de lo que es la teoría de los costos? Si revisamos los costos, ¿ya? Tenemos que empezar primero hablando de lo que es la función de costos. La función de costos, tal como aparece aquí, va a estar formada por el trabajo y el capital. Variables que hasta el minuto ya hemos mencionado, ¿cierto? Entonces el costo total sería W por L, ¿ya? El salario unitario por la cantidad de trabajadores, más R por K, que es la tasa de interés, que es el pago al capital, el unitario, por la cantidad de capital. Una cosa bien relevante a entender, los costos en economía no solamente son los costos contables, sino que también incluyen el costo de oportunidad. Por eso ustedes se van a dar cuenta más adelante que todas las gráficas que nosotros utilizamos de costos no son líneas rectas, incluso si estamos trabajando con un costo fijo, sino que estos van a tener, van a ser curvitas, ¿ya? Por el hecho de incluir este costo. Es decir, la empresa cuando analiza sus costos, incluye los costos contables, pero también incluye lo que dejó de ganar por no haber optado por otra alternativa. Al igual que en la función de producción, tenemos que separar entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo, como al menos uno de los factores estaba fijo, esto va a implicar que nos vamos a encontrar con costos fijos y con costos variables. Pero como a largo plazo todos los factores productivos podían variar, solamente vamos a tener costo variable. También tenemos la definición del costo total, el costo medio y el costo marginal. El costo total ya aparecía en la lámina anterior, de hecho incluso el cómo calcularlo. El costo medio corresponde al costo unitario, ¿ya? Y la forma de obtenerlo sería el costo total dividido por la cantidad. Y el costo marginal, que es la derivada del costo total con respecto a la producción, nos dice cómo varía el costo total ante un cambio unitario en la producción. Todos estos conceptos van a ser bastante relevantes cuando queramos analizar lo que es la maximización de beneficios por parte también de una empresa. Y aquí hay algunas gráficas que nos van a ayudar a entender la relación
con lo que teníamos anteriormente en la función de producción. Esta es la teoría de costos en relación a lo que es el corto plazo. ¿Cómo sé que esta gráfica es de corto plazo? Porque fíjense que la función de costo total, que es la que aparece en la parte superior de la gráfica, ¿ya? El costo total no parte desde el cero, sino que parte desde más arriba. ¿Y eso qué nos está planteando? Que está considerando la existencia de un costo fijo. Lo que está en los ejes verticales corresponden a los costos, lo que está en los ejes horizontales corresponden a la producción, ¿ya? Entonces, si se fijan, el costo total no es una recta, ¿ya? Sino que es una curvita, porque está tomando la forma, de alguna manera, del costo marginal y del costo medio. En las gráficas que están abajo, en la parte inferior, a mano izquierda, aparece el costo marginal. El costo marginal, lo mismo que pasaba con la producción, ¿ya? En este caso corresponde a la pendiente del costo total. Entonces, si ustedes van visualizando, se van a fijar que la pendiente del costo total primero disminuye y luego se incrementa, ¿ya? Aquí en los distintos puntos que se revisan, ahí lo vamos a agrandar un poquitito para que se pueda ver mejor. El punto B es el punto de corte, ¿cierto? De inflexión, por decirlo de alguna manera. El costo marginal va disminuyendo, es decir, la pendiente va disminuyendo en este costo total hasta llegar al punto P, ¿ya? De hecho, hay unas líneas ahí, ¿no es cierto?, que van marcadas pegaditas a la curva que va mostrando la pendiente. Entonces, la pendiente va disminuyendo hasta el punto B y luego del punto B al punto C, no sé si logran ver que esta pendiente aumenta, se incrementa, ¿ya? Y eso muestra que el costo marginal empieza a aumentar. Es decir, a diferencia de la producción primero aumentaba, tenía un máximo, luego disminuía. Los costos es al revés. Los costos disminuyen, tienen un mínimo y luego aumentan. ¿Ya? Eso es lo que nos está mostrando esta gráfica. La gráfica que aparece al lado es la gráfica del costo medio, ¿ya? Que también podemos incrementarla un poquito hacia acá para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? En el caso del costo medio, lo mismo que pasaba con la producción, ¿ya? Va a corresponder a la pendiente del rayo que parte desde el origen y llega a la función de costos en este caso, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes miran la pendiente del rayo que llega al punto A y la pendiente del rayo que llega al punto B, esta pendiente va disminuyendo. Eso es lo que va mostrando que la curva de costo medio va disminuyendo. Pero pasado ese punto B, si ustedes siguiesen graficando rayos, se van a dar cuenta que este pendiente va a empezar a incrementarse y el costo medio empieza a aumentar, ¿ya? De estas gráficas, ¿qué es lo que interesa tener en cuenta? Bueno, las conclusiones que nos interesa tener en cuenta son las siguientes. Por un lado, el costo total aumenta al aumentar la producción. Ya si se dieron cuenta, el costo total en ningún minuto disminuía, siempre va aumentando. El costo medio disminuye, alcanza un mínimo y luego aumenta, que fue algo de lo que les acababa de mencionar. Y el costo marginal, exactamente el mismo comportamiento. Disminuye, alcanza un mínimo y luego aumenta. El costo marginal va a ser igual al costo medio justo en el costo medio mínimo. ¿Les suena similar a lo de producción o no? En la producción dijimos que el producto medio, ¿ya? Cuando el producto medio era mm, máximo, ¿no es cierto? Justo en ese punto era igual al producto marginal, ¿ya? Insisto, todas estas cosas nos van a servir más adelante cuando tengamos que revisar la maximización de beneficios por parte de la empresa. Y unas últimas cosas que tenemos que considerar en base a producción y costos, ¿ya? Pensando ya en lo que es el largo plazo ahora. En el largo plazo hay una relación entre lo que es la cantidad de los factores productivos, los costos que estos generan y la producción que se puede lograr con ello. Y un concepto muy relevante es el concepto de rendimiento a escala. ¿Qué, ¿A qué se refieren los rendimientos a escala? Para analizar el rendimiento a escala, lo que nos preguntamos es si es que los factores productivos, en este caso capital y trabajo,
se incrementa en una cierta proporción, ¿qué efecto genera eso sobre el nivel de producción? En esta nomenclatura, lambda sería el incremento. Si se fijan, estamos incrementando el capital en lambda y el trabajo en lambda. La pregunta es, ¿qué le pasa a la producción? ¿Aumenta también el lambda? ¿Es más que eso o menos que eso? ¿Ya? Dependiendo del efecto que tenga este incremento de los factores productivos sobre la producción, vamos a encontrar distintos tipos de rendimientos a escala. Tenemos lo que se llaman los rendimientos crecientes a escala, los rendimientos constantes a escala y los rendimientos decrecientes a escala. ¿En qué consiste cada uno? Un rendimiento creciente a escala se genera cuando, al aumentar el capital y el trabajo en una determinada proporción, la producción aumenta en una proporción mayor que esa. Es decir, por ejemplo, si nosotros aumentamos el capital al triple y el trabajo al triple, la producción va a aumentar 4 veces, 5 veces, 6 veces, o sea, más que el triple. ¿Ya? Eso es lo que nos está mencionando. Eso es un rendimiento creciente a escala. Si los rendimientos son constantes a escala, quiere decir que la proporción en la cual se incrementa el capital y el trabajo genera un incremento en la misma proporción en el nivel de producción. Y si los rendimientos son decrecientes a escala, quiere decir que el incremento generado en el capital y en el trabajo, ¿ya? Generan un incremento, no es que disminuya, sino que generan un incremento de menor proporción en la producción. ¿Ya? Así que esos son los tres tipos de rendimientos a escala que nosotros podemos encontrar. Una gráfica que nos ayuda a entender esto, de los rendimientos a escala, ¿ya? Aquí tenemos en la gráfica que está más hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos están mostrando unas curvas, ¿ya? Que se llaman isocuantas, pero aquí no vamos a entrar en detalle en eso, sino que las curvitas que aparecen ahí nos muestran el nivel de producción. Y al lado aparece el número, nivel de producción, una unidad, 2 unidades y 3 unidades, ¿ya? O lo podrían tomar como una cierta cantidad de unidades, el doble y el triple, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gráfica que está más hacia la izquierda? Si se fijan, para pasar de la curva que está más cercana al origen, ¿ya? A la siguiente curvita, que corresponde a ese 2, o sea, para lograr un aumento al doble en el nivel de producción, fíjense que la cantidad de capital y trabajo que se requieren es menos que el doble. Con una pequeña cantidad de trabajo y una pequeña cantidad de capital, digo pequeña proporción porque es menos que el doble, ¿ya? Logramos un incremento de la producción al doble. Incluso para lograr el triple de producción, fíjense que el nivel de capital y de trabajo también es menor. En la gráfica que está al medio, corresponde a rendimientos constantes a escala. Si ustedes se dan cuenta aquí, para poder lograr pasar de la curva que tiene un valor 1 a la curva que tiene un valor 2, el nivel de capital y de trabajo es justamente el doble. Si quiero lograr el triple en capital, en producción, perdón, también necesito el triple de capital y de trabajo. Y la última gráfica, que es la que está más hacia la derecha, para poder lograr pasar de la curva que dice un 1 a la del 2, es decir, para aumentar el nivel de producción, fíjense que el nivel de capital y de trabajo que nosotros tenemos que utilizar es más que el doble. Por lo tanto, me está mostrando rendimientos decrecientes a escala. ¿Ya? Todo esto, ¿ya? Me está dando los cimientos, ¿ya? Para poder entender qué va a pasar con los costos y qué va a pasar con la producción en el minuto que una empresa decida tratar de maximizar sus beneficios. ¿Ya? Así que con todos estos elementos estamos listos para empezar a hablar de lo que son los sistemas de organización de mercado.